las epístolas de Pablo. La semana pasada vimos harto, nos fuimos en una profundidad que no pensé que íbamos a entrar. Ya lo habíamos tanteado con Juan, ahora lo vimos con Pablo, porque creo que es necesario que lo veamos. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, perdón, en el Nuevo Testamento confluyen tres corrientes de pensamiento cristiano de la iglesia primitiva. Cuatro, perdón. Está el judeo cristiano, está el petrino de Pedro, que está marcado en Marcos, está la escuela joánica, que ya lo vimos en Juan, y está la escuela o la teología paulina, que es de Pablo, que Pablo ve el Evangelio de una forma distinta a como lo ve Juan, como lo planteó Pedro, y cómo lo plantearon quienes aceptaron al Señor y se mantuvieron como judíos. Entonces todas esas corrientes confluyen en el Nuevo Testamento y se da esto muy entretenido, muy lindo, llamado esta multiculturalidad teológica, que se llama, que algunos le han puesto por nombre. ¿Por qué? Porque son formas de hacer teología que se interconectan entre sí muy, muy, muy bien. Por ejemplo, por nombrar algunas diferencias, está Pablo habla de la predestinación, Juan habla de que Jesús vino a salvar al mundo completo. eh, Santiago es mucho más estricto, igual que Judas, y cita mucha teología de lo de judía, mientras que en el caso de, de Pedro, Pedro está más enfocado a la acción de ser cristiano que de hacer iglesia, y así lo vamos a ver, esas cosas las vamos a ver la próxima semana, porque tenemos estas corrientes de pensamiento muy manifiestas la próxima semana. Vamos a hablar de las cartas universales, o sea, vamos a hablar de Juan, ya vimos el pensamiento joánico, pero vamos a hablar de Pedro, y también vamos a hablar de Santiago y Judas, y también vamos a hablar de Hebreos, que Hebreos, bueno, ya saben, para mí, y por toda la averiguación y por todo cómo está estructurado, es una carta de Pablo, de frente. Bien, eso, queridos y queridas. Apocalipsis sí, Apocalipsis también. O sea, nos quedan esta, después la próxima clase, que vamos a ver las epístolas universales, que vamos a ver Hebreos, Santiago, 1 y 2 Pedro, 1, 2, 3 Juan y Judas, y después vamos a terminar con Apocalipsis en una sola clase, porque el Apocalipsis tiene muchas. No me voy a ir en la profundidad de hablar de las cuatro visiones que tiene el Apocalipsis. El Apocalipsis tiene cuatro formas de interpretarse, cuatro escuelas, por llamarlo así: la preterista, la premilenialista, la milenialista y la historicista. No, vamos a hacer un análisis del libro lo más centrado posible, y vamos a ver de cómo esta carta escrita por Juan a veces no se parece a Juan, y de por qué no se parece a Juan. ¿Cuál es la diferencia entre Juan el teólogo, Juan el evangelista y Juan el anciano? Hay ciertas diferencias que incluso para Lutero y para Calvino hacían que Apocalipsis no encajara bien. Entonces todas esas cosas las vamos a ver y analizar solamente con el fin de aprender. No estoy haciendo ningún juicio sobre ningún libro de la Biblia. Para mí son todos necesarios, y Apocalipsis es la completación que parte Jesús hablando de los sucesos finales en Mateo. Es eso, viene a completar eso. Y aparte que fue una revelación dada por el mismo Jesucristo. O sea, no está en mí determinar qué libro es canónico o no. Simplemente quiero que lo sepamos para que ustedes puedan entender y saborear la Biblia de la mejor forma posible. A propósito de los libros que mencionas, ¿por qué la Biblia trae los apócrifos? Los deuterocanónicos. Es que ahí conviene hacer una diferencia, Iván. Existen apócrifos y deuterocanónicos. Apócrifos son aquellos libros que están ocultos y que de frente se han sacado por otras razones.
por ejemplo, apócrifos del Antiguo Testamento, el libro de los Jubileos, el libro de Enoch. Es más, el libro de Enoch no sé por qué no está. Si en la iglesia copta lo tiene en el Antiguo Testamento. Y otros libros más. 3 y 4 de Edras. Todo eso. Y los deuterocanónicos son libros que adquirieron cierta canonicidad porque fueron incluidos en la Septuaginta, el Antiguo Testamento en griego, editado en Alejandría, y ahí estuvieron incluidos junto con los apócrifos, pero estos fueron, como tienen un poco más de aceptación en el pueblo judío de habla griega, por llamarlo así, se quedaron. La Biblia católica se basa en el canon, en el canon más griego que nosotros. Los protestantes nos adherimos en el Antiguo Testamento al canon basado en el Tanaj, que el hebreo. Y por eso están los libros que tenemos. Por eso son los apócrifos. Sirven mucho, pero no tienen ninguna referencia a Cristo. Pero de verdad que son entretenidos estudiarlo y uno entiende un montón de contexto de cosas que pasaron y por qué pasaron. De por qué los fariseos le tenían tanto miedo a que los romanos se sublevaran o que les profanaran de nuevo el templo, que fue lo que provocó la revolución macabea que se cuenta en 1 y 2 de Macabeo. Y que eso también estableció la dinastía herodiana reinando. Y así. De verdad que sirven de mucho. O la amplificación de los proverbios y de Eclesiastés que se da en el libro de sabiduría, o que también habla el libro de Sirácida o de Jesús vencirá, y así, o el libro de Susana, o las adiciones que le pusieron a Daniel, y así sirven, pero no son tan cristocéntricos o no apuntan hacia ello, aunque algunos dicen que Esther tampoco, pero como Esther está recogido dentro de la escritura hebreas, pasa. Bien, eso. Hola Mari, no te había visto. Bendiciones, gusto de tenerte con nosotros. Faltó Kevincito. No sé dónde estará el Kevin. ¿Está bien Kevin? Que andaba medio enfermito la otra vez. Está bien, ¿será que dormido? Ah, bueno. Estará cansado el pobre. Ya pues, Porque ha muerto. partamos, pero antes quiero orar. Bien, para que partamos. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, por la oportunidad preciosa que tenemos de poder, como cada jueves, estudiar la Biblia juntos. Que podemos profundizar, Señor amado, en cómo está compuesta, de qué está hecha, para poder nutrirnos mucho más. Es cuando nosotros queremos entender los ingredientes de una comida tan sabrosa para poder disfrutarla más. Aquí es lo mismo. Queremos disfrutar de qué está hecha tu palabra, este rico alimento, para poder seguir nutriéndonos de ella. Bendice a todos los que han comenzado la clase con nosotros y a los que se nos van a unir. También bendícelos, Señor amado. Gracias, Padre, en el nombre de Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a partir desde donde quedamos la semana pasada. Bien, voy a activar el PowerPoint. Listo, ya lo activé. Ahora me voy a compartir pantalla y listo. Compartir PowerPoint y está listo. Voy a cerrar un poco esta ventanita y listo. Ya. Bueno, ya vimos la semana pasada, hablamos de la teología paulina, profundizamos sobre la vida de Pablo y también analizamos las cartas más grandes en cuanto a tamaño de este apartado, que son Romanos, que son Primera y Segunda de Corintios. Bien. Así que, bueno, ahí está, las vimos, entendimos de qué estaban compuestas, hicimos un análisis de estos libros a modo de ficha, como siempre lo hacemos, para que ustedes lo puedan comprender de mejor forma. Y ahora vamos con la otra carta, una de las cartas también que es fundamental para nosotros, que es Gálatas. Bien, hay dos opciones de cuándo fue escrito Gálatas. Bien. Una es que hay dos opciones. Si la escribió para los Gálatas del Sur, sería más o menos la fecha del año 49, incluso convirtiéndose Gálatas en la carta más antigua de Pablo.
Si fue para los Gálatas del Norte, sería en el año 54 o 55. ¿Por qué esto? Porque Galacia no es una ciudad. Galacia es un sector geográfico de Grecia en la época, y que tenía un montón de ciudades dentro. Pablo, cuando escribe a los Gálatas, no escribe a la ciudad de Galacia, escribe a todas las iglesias que están dentro de ese sector geográfico. Y es por eso que algunos estudiosos han dicho que si la carta a los Gálatas fue escrita a las ciudades que estaban en el sur de Galacia, sería del año 49, por el contexto histórico que se da. Si no fue así, fue en el 54 o 55. Entonces, cuesta un poco datarla. Es una de las que más cuesta datar de frentón, pero es una de las más poderosas en cuanto a mensaje. Y calza tanto después del primero o en el tercer viaje, calza muy bien en esos dos contextos históricos también. Entonces, por eso también se hace más difícil la datación de esta carta. Bien, el objetivo de la epístola de los Gálatas era responder problemas específicos en las iglesias particulares de esta zona geográfica. Estaba hecha para contestar preguntas, algo que era muy usual en las cartas tanto de Pablo como de los demás apóstoles, excepto hebreos. Están pensadas para contestar preguntas, están pensadas para decir algo o para enseñar algo de alguna forma escrita. Y si ustedes ya se fijaron, las cartas a los Corintios respondían a eso, respondían a escribir para responder preguntas. Bien, y para eso también fue escrito la carta a los Gálatas. Tenemos el saludo clásico de Pablo, que está contenido en el capítulo 1, versículos del 1 al 5, y después habla estos versículos que los quise separar del análisis porque pueden pertenecer a la introducción al saludo, pero son tan potentes que es bueno separarlos, que no hay otro evangelio. Cuando habla de que no hay ningún otro evangelio, y si viene otro evangelio y aquí sea considerado anatema y todo eso. Estoy recitando Reina Valera, o que sea maldito, como hablan las versiones modernas. Y eso lo leemos en el capítulo 1, versículos 6 al 9. Y después Pablo tiene que hacer una defensa de su apostolado. ¿Por qué pasa esto? Es un tema también muy recurrente dentro de Pablo, dentro de la teología paulina, la defensa hacia su ministerio. Y esto debido a que no, como ustedes saben, no perteneció originalmente al equipo. Ahí sí que no me llega el reflejo en los lentes, porque si no se va a ver un manchón blanco. Como no era uno de los apóstoles originales de Jesús, sino que él fue elegido por Jesús mismo mucho después de que Jesús ascienda al cielo, bueno, ni tan mucho después, pero unos cuantos años después, y él se considera abortivo, pero es digno de estas credenciales. O sea, Jesús lo elige para esto. Si bien Matías es el sucesor de Judas Iscariote, pero fue el que elegido a través de suertes, no así Pablo. Pablo fue elegido, al igual que los otros 11, directamente por Jesús como su apóstol. Bien, entonces Pablo tiene que defender constantemente a través de sus cartas su ministerio. Bien, y lo primero que habla es de que Pablo busca la aprobación de Dios, que eso lo leemos en el capítulo 1, versículo 10. Y después Pablo habla de que su autoridad no depende de Jerusalén. Aquí es donde Pablo también marca un punto de inflexión que incluso da luces también de que podría esto validar de que fue escrita después del concilio de Jerusalén, que fue más o menos en el año 50. Ustedes saben, como les conté en Hechos, que el concilio de Jerusalén dividió al liderazgo de la iglesia primitiva por la forma en que se predicaba y se hacía doctrina. Recuerden que habían judaizantes que mandaban a los gentiles a circuncidarse y guardar las fiestas judías, y otros que no, como Pablo, que Pablo decía que el que es gentil se quede ahí como gentil, pero que viva una vida recta, y es ahí donde al final el concilio manda que todos son, que no hay mayor problema, sino que de lo único que los cristianos gentiles tienen que abstenerse es de ahogado, de lo sacrificado a los ídolos,
de la sangre, de no comer esas tres cosas, y apartarse de la fornicación. Y lo demás podían vivir tranquilos. Pero tuvo que haber un concilio para eso. Bien, a ver, tengo una pregunta aquí. Chatear. ¿Deberíamos nosotros? No, no. Porque Pablo nos enseña la circuncisión, porque la circuncisión era un concepto en el cual tú te apartabas como pueblo. La marca visible de los judíos ante todos los pueblos de la antigüedad era esa, la circuncisión masculina. Pero nosotros fuimos apartados como parte del pueblo de Dios mediante la circuncisión del espíritu, que es Cristo. Nosotros se nos apartó del mundo a través de esta circuncisión espiritual y no la necesitamos físicamente. Bien, no la necesitamos. ¿Por qué no? No va con nosotros, porque es un rito judío, nosotros no somos judíos. Porque también Pablo enseña de que si nosotros fuésemos judíos, tendríamos que cumplir la ley totalmente. Y nadie es capaz de cumplirla. Y Jesús no vino si bien cumplió la ley, pero Jesús no vino a mantener la ley, Jesús vino a perfeccionar la ley y hacerla entendible para los demás. Bien, espérenme que tengo un montón. Voy a desconectar. Listo. Y eso, bien. Bueno, ahí entonces Pablo habla de la que su autoridad no depende de Jerusalén. Uno, porque fue llamado por Dios, que eso lo leemos en el 1 del 11 al 16. Después hablamos que los de Jerusalén no añadieron nada en su ministerio, y eso lo desglosa en el capítulo 1, versículos 17 al 2:10. ¿Por qué? Suena súper soberbio, pero ¿por qué los de Jerusalén no añadieron nada a su ministerio? Porque su preparación no vino, si bien vivió en Jerusalén y estuvo ahí, pero ellos no fueron los que le enseñaron las cosas, la aprendió de ahí, pero él tuvo revelación directa con el Señor. Hay un montón de cosas que se le fueron reveladas a él directamente. Y también Pablo habla de que su autoridad está demostrada al confrontar a Pedro. Hablamos también del concilio de Jerusalén, y eso lo leemos del 2 del 11 al 14. Bien, ahí está. Después Pablo hace una defensa de su evangelio. No es que se vea de su propio evangelio, sino que él habla del evangelio, de cómo él lo enseña, de cómo él da doctrina sobre eso. Y eso lo leemos, por ejemplo, leemos que la paz de Dios para judío y gentil está del 2:15 al 21. Después habla de la justificación por la fe, que es todo el capítulo 3 hasta el 5:12. Y después vienen los efectos prácticos del evangelio, que están del 5:13 al 6:10. Y concluye la carta apelando a no abandonar el evangelio, que se lee en el capítulo 6 del 11 al 17, y la bendición final que la da en el capítulo 6 versículo 18. Bien, eso es más o menos la carta de Pablo a los Gálatas. Es bien interesante porque da muchas pistas. Él tiene que hablar mucho sobre su ministerio. Siempre fue cuestionado, y fue cuestionado por esto, porque también él confrontó a los judaizantes. Pablo no era judaizante, y eso era lo más divertido, siendo él discípulo de Gamaliel, no era judaizante. O sea, de verdad que es como muy loco eso, pero de verdad que eso permitió que nosotros pudiéramos acceder al evangelio. Si no hubiera habido alguien como Pablo, el evangelio sería algo muy complicado de mantener, y que bueno, se complicó mucho durante 1000 años. Se nos complicó la vida a través de la doctrina católica, pero no. A ver, ahí sí, ya. Ahí sí, ya. Que se me había enredado el cablecito. Y la doctrina católica complicó mucho al cristianismo por más de 1000 años. Y tuvo que venir Lutero con todos los otros demás reformadores a que pudiéramos vivir esta libertad por la cual Cristo murió en la cruz. La libertad era esa, no una libertad basada en... La libertad de nosotros no se basa en el dogma, sino que se basa en un evangelio que nos enrostra nuestra pecaminosidad constante, pero que aún así nos hace justos y santos por medio de Jesús a través de su sacrificio en la cruz. ¿Bien? Ahora vamos con Efesios. Efesios, junto con Romanos y junto con Juan y junto con los Salmos, son la columna vertebral de la doctrina cristiana primitiva, por llamarla así.
espectacular Efesios. Yo ya llevo varios meses estudiando Efesios, no llego en el capítulo 2 porque sale y sale. Es como Romano me demoré un año de estudiarlo. Entonces Efesios como que voy para las mismas. Y de verdad que es muy profundo. Y aquí se lo simplifiqué, pero de verdad que es súper profundo Efesios. Posiblemente se escribió durante el arresto domiciliario en Roma, entre el 60 y el 62. Pudieron haber dos arrestos en Roma. ¿Por qué se ponen estas fechas? Porque Pablo posiblemente haya sido indultado y se le mandó exiliado fuera de Roma, y se dice que pudo haber llegado hasta Hispania, hasta Tarraco, que es Tarragona, ¿no? Donde venden los pollos fritos, ¿no? Tarragona es parte de Cataluña en la actualidad, así que dicen que llegó hasta allá, pasó por Francia y todos esos sectores, y después de eso, por seguir predicando el evangelio, lo metieron preso, y ahí fue donde terminó sus días. Bien, y el objetivo de Efesios era dar fundamento doctrinal a la iglesia de Éfeso, siendo esta la principal exponente de la teología paulina. Si ustedes quieren entender el pensamiento teológico de Pablo, Efesios es la clave. Después Romano, pero Efesios es la clave. Bien, parte Efesios con los saludos clásicos de Pablo, que están en el capítulo 1, versículos 1 al 2, y después se manda esta alabanza a Dios por las bendiciones en Cristo. Y ahí es donde podemos, y yo incluso me basé en esta parte para armar una clase del Evangelio de Cristo, del primer ciclo, que ustedes la pueden ver en YouTube. Habla de que fuimos elegidos por el Padre. Ahí habla de lo que se entiende por la teología de la predestinación, que eso se lee en el capítulo 1 del 3 al 6. Después de que fuimos redimidos por el Hijo, que se lee del 1 del 7 al 10, y después que fuimos sellados como garantía de nuestra salvación por el Espíritu Santo, del 1 del 11 al 14. Todo esto en griego no tiene ni siquiera una coma. Es así. Y eso es lo que también yo en lo personal busco mucho y no lo he podido comprar. Existe una Biblia que se llama Biblia Lector. La Biblia Lector tiene todos los libros de la Biblia tal como los conocemos, utilizando la nueva versión internacional de NBI, pero su particularidad es que no tiene capítulos y no tiene versículos ni tiene subtítulos. Es el texto tal cual como se lee. Salmo está ordenado como poesías y esas cosas, pero el resto de los libros están ordenados como un libro más, como son. Y ahí donde se puede leer mucho más profundo y entender mucho mejor el contexto, porque a veces los subtítulos en los versículos, si bien ayudan a memorizar, a veces te cortan la idea y tú tiendes a interpretar mal o a no entender el contexto global que puede permitir una mayor comprensión del texto. Y esta parte ahí se lee sin ninguna coma y sin ningún punto. Así es, hacia abajo. Y una alabanza, es como un poema gigante, bien lindo. Después Pablo ora por la iglesia, que eso es el capítulo 1 del 15 al 23. Y después enseña sobre nuestra posición en Cristo. Habla de que fuimos reconciliados con Dios y sentados con Cristo en los lugares celestiales, que él habla del 2 del 1 al 10, de que fuimos reconciliados con el pueblo de Dios y creciendo como templo de Dios. Ahí es donde nosotros volvemos, aquí es donde Pablo plantea que nosotros somos parte de este pueblo de Dios. De ahí que como un vástago, como un injerto nos unimos ahí, y eso lo habla Pablo en el capítulo 2 del 11 al 22. Y después habla de que somos receptores y reveladores del misterio de Dios, perdón. Ocupa mucho la palabra misterio Pablo aquí en Efesios, y eso se lee del 3 1 al 13. ¿Por qué misterios? Porque hay un montón de cosas que están escritas en la Biblia y que no tienen explicación lógica alguna. Y eso es lo que algunos plantean con la teología de la predestinación, de que todos nosotros fuimos predestinados para salvación y estábamos predestinados, y algunos dicen, pero es que eso es invalidante
de que entonces para qué predicamos si ya sabemos los que nos vamos a salvar, como que el sacrificio de Cristo fue solamente por unos pocos y no por la salvación del mundo, como lo plantea Juan, y así. Eso se llama un misterio. No tienen una explicación lógica posible. Es como cuando pasa con la resurrección. Como que qué pasó que después de 4 días muertos Lázaro sale de la tumba. O por qué Jesús después de cómo terminó no sale perfecto de la tumba. Bueno, ni tan perfecto, traía sus llagas. Pero sale invicto. Así, cuerpo glorificado. Perdón. Después Pablo hace otra oración por la iglesia y hace una doxología. ¿Qué es una doxología? Una alabanza a Dios. Y eso se lee del 3 del 14 al 21. Y después de eso, Pablo habla de ir hacia la unidad y la pureza. Primero habla de la unidad y la diversidad, del 4 del 1 al 16. También habla de una nueva mente, en el capítulo 4, el 17 al 24. Entiende que la mentalidad es lo más complejo de cambiar en el cristiano. Si nuestra mente no es transformada correctamente, lo que va a pasar con nosotros es que no vamos a entender nada y el Evangelio simplemente no va a cambiar nuestra forma de ser. Al no cambiar nuestra forma de ser por la forma de Cristo, esto no nos va a servir de nada y se va a convertir en religión. Bien. También habla de un nuevo andar en unidad, amor, pureza, luz y sabiduría, que habla del 4.25 al 5.17, y después habla de la llenura del Espíritu, y ahí habla un poco de cómo uno es lleno del Espíritu. Y ahí hay un mal concepto de la llenura del Espíritu. Cuando a Pablo habla de la llenura del Espíritu, habla de gente que se deja conducir por el Espíritu. Y primero lo hace en adoración y sumisión unos a otros, como se lee del 5 del 18 al 21, y también de una sumisión mutua en las relaciones. Primero entre esposos y esposas, del 5 al 22-33, padres e hijos, del 6-1 al 4, y de amos y siervos, que ahora podríamos trasladarlo a jefes y empleados, del 6 del 5 al 9. Porque cuando Pablo se refiere a la llenura del Espíritu, habla de que una persona, si es llena del Espíritu, va a comportarse como tal, va a dejarse guiar por el Espíritu Santo. Al dejarse guiar por el Espíritu Santo, va a hacer las acciones correctas. Al hacer las acciones correctas significa de que su mente es cambiada y va a relacionarse correcta y sanamente entre sí y con la demás gente y el entorno que le rodea. ¿Ven? Sé que se fijan, está todo enlazado. Después también habla de nuestra posición sobre las tinieblas y habla de las armas que tenemos contra el enemigo, del 6 del 10 al 12. Y habla también aquí este clásico pasaje de la armadura de Dios que está en el capítulo 6, versículo 13 al 20. Ustedes vístanse con el yelmo de salvación y la coraza de justicia y todo eso, que en la escuela dominical lo enseñamos bastante y es como bien lindo enseñarlo. Y también tenemos la despedida clásica también de Pablo en el capítulo 6, versículos 21 al 24. Bien. Después viene Filipenses. A todo esto, Efesios, Filipenses y Colosenses son las famosas cartas de la cautividad. Son cartas que se escribieron durante el arresto de domiciliario en Pablo. Además, se dice que fueron escritas incluso en paralelo. Que Pablo terminó una y escribió al tiro la otra. Así. Y bueno, la carta de los Filipenses tiene la misma fecha que Efesios. Y el objetivo era enriquecer la comprensión sobre la persona y obra de Cristo. Aquí fue escrita hacia a la gente de la ciudad de Filipos, ciudad bautizada así en honor al papá de Alejandro Magno en Macedonia. El papá de Alejandro Magno se llamaba Filipo o Felipe. Se fundó una ciudad en su honor después que muere, la fundó el mismo Alejandro Magno. Bueno, la clásica de Pablo, los saludos que están en el capítulo 1, versos 1 y 2, y después da una acción de gracias que se lee en el capítulo 1 del 3 al 11, muy parecida también a lo que habla en Efesios, pero en Efesios mucho más notoria hablar de la Trinidad, muy notorio el concepto Trinidad ahí. Después habla de la verdad del Evangelio, concepto que me gusta mucho. Primero habla del Evangelio y Pablo, de cómo el Evangelio de Pablo está encarcelado en el 1 del 12 al 14,
de los mensajeros rivales, de la gente que se pelea, ¿no? Algo muy común a veces en la iglesia, de pelearse entre mensajeros, que eso se lee en el 1 del 15 al 18. Después habla de las expectativas de Pablo, de que se leen del 1 del 19 al 26. Y después habla del Evangelio y los filipenses. Primero llama a la unidad en el 1.27 hasta el 2.4, y después pone el ejemplo de Cristo del 2 del 5 al 11, y después hace otro llamado pero mucho más amplio a la unidad, que se lee del 2 en el 2 del 18, del 12 al 18. Después Pablo nombra a sus compañeros en el Evangelio del 2 del 19 al 30, y después tiene otro apartado que habla de la verdad contra el error. Habla del Evangelio contra los legalistas, que eso se lee del 3 del 1 al 11. Habla también de la falta de perfección sobre esto, del 3 del 2 al 16. Y también habla de cómo el Evangelio es contra los libertinos, que se lee del 3 17 al 4 1. Había mucha gente, estamos hablando que eran griegos. Para la cultura griega, tú te podías casar con una mujer, pero y era legal, tenías que hacerlo, un asunto de mantener la especie, pero los tipos eran abiertamente homosexuales o abiertamente lesbianas. Es más, el término lesbiana viene de ahí, de la isla de Lesbos, que es parte de Grecia, porque ahí hubo una poetisa que le cantó al amor entre mujeres. Bien, así que de ahí viene. Entonces habla de esto, habla y manda amonestaciones sobre esto. Después hace otras exhortaciones en el capítulo 4 del 2 al 9, y después da una clásica de Pablo, que son sus acciones de gracia, y en el 4 del 10 al 13 hablamos de este contentamiento de Pablo. Pablo siempre enseñó eso, de que él en lo mucho se contentó cuando había mucho, y también se contentó cuando había poco. Y eso es súper lindo para nosotros, porque a veces como que nos complicamos en la prueba cuando tenemos poco. Bueno, esto me pasó a mí. Cuando pasamos un tiempo bien feo en lo económico con Marga, yo había quebrado mi negocio y todo eso. Y ahí yo aprendí a contentarme con poco. Aprendí a contentarme con nada, aprendí a contentarme con el solo hecho de tener un lugar donde poder llegar a dormir. Y me pude contentar en lo mucho cuando había plata para gusto, había plata para esto, para todo eso. Y Pablo habla de eso. En la cárcel tiene esta profundidad de decir que contentarse con lo que realmente tienes, que no tienes que complicarte la vida por tanta cosa. Como diría un amigo mío cuando falleció su hijo, mi ex socio, sigue siendo mi amigo, perdió a su hijo hace un par de años, tenía 20 años Matías, y fallece producto de que se quedó dormido por el efecto de una droga. Él está estudiando cine en Canadá y fallece, y él habla de esto. El mono decía que él aprendió a contentarse con la alegría con los 20 años de su hijo, para que lo iba a llorar una eternidad si lo había disfrutado a concho durante 20, y esos 20 habían sido los mejores de su vida. Así que lecciones para aprender y reflexionar. Después habla de colaboración en el 4 del 14 al 20, y después da su saludo final y bendición, clásico también de Pablo, del 4 del 21 al 30 al 23. No sé por qué puse 13, es 23. Después viene Colosenses, como les dije, también es parte de las cartas de la cautividad escritas durante el arresto domiciliario de Pablo en Roma, y el objetivo era enseñar sobre que solo por medio de Cristo se puede obtener la salvación, que no hay otra forma de obtenerla. ¿Bien? Y eso hasta el día de hoy es así. No hay otra forma de obtener la salvación eterna que no sea mediante Cristo. No hay vírgenes, no hay santitos, no hay reliquias, no hay mandas, no, solo Jesucristo. En la introducción parte con un saludo del 1 al 12, y también una acción de gracias por los colosenses, que se lee del 1 al 3 al 8, y una intercesión por los colosenses del 1 del 9 al 14. Después, al igual que Efesios, habla de una alabanza al Hijo, que es cabeza sobre la creación y los poderes cósmicos,
del 1 del 15 al 17, Colosas también era una ciudad de Grecia. Cabeza sobre la nueva creación y la reconciliación. Ocupa mucho este término reconciliación también, porque nosotros fuimos reconciliados con el Padre. Recuerden que estábamos afuera. Y eso se lee del 1 al 18 al 20. Y también habla del propósito y el efecto de la reconciliación, que es del 1 del 21 al 23. Después Pablo habla del propósito de su ministerio y su interés especial por los colosenses, que lo leemos en el 1 del 24, en el capítulo 1 del 24 al 2:7. Después Pablo enseña sobre la suficiencia de Cristo. Primero habla de esta plenitud de Cristo en el 2 del 8 al 10. Después habla de la renovación y la victoria en Cristo del 2 del 11 al 15. Y habla de la libertad de la ley y del ascetismo del 2 del 16 al 23. O sea, uno no tiene que convertirse en una asceta, en alguien apartado del mundo, como lo tienden a hacer las monjitas y los frailes de claustro, que tienden a encerrarse del mundo para vivir en santidad. No, aquí no funciona así. ¿Bien? Y habla también de la vida en Cristo, que es desechar la vieja humanidad y vestir la nueva, que se enseña aquí en el capítulo 3 del 1 al 17, y también da instrucciones para la vida cristiana que van desde el capítulo 3 verso 18 al capítulo 4 verso 6. Después habla de esta despedida, no sé por qué puse bien que esto es despedida, del capítulo 4 del 7 al 18. Bien. Y de ahí pasamos a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, bueno, las dos, primera y segunda, son las cartas más escatológicas de Pablo. Me refiero con escatológicas con que hablan de los acontecimientos futuros de la iglesia, de la venida de Cristo, del rapto y todo eso. Pudo haber sido escrita posiblemente durante el año 51. Se dice que la Primera de Tesalonicenses es la carta más antigua de Pablo. ¿Bien? Y el objetivo, bueno, ahí ya le acabo de explicar lo de Gálatas, si se puede ser Gálatas o pudo haber sido Primera de Tesalonicenses, pero está acordado que esta es la más antigua. Y el objetivo era enseñar sobre Cristo a la comunidad judía de Tesalónica. O sea, le estaba hablando a judíos. ¿Bien? La salutación, clásico, del 1:1, y después cuenta un poco de historia. Pablo fundamenta la acción de gracias. Primero habla de la elección de los tesalonicenses demostrada en fe, amor y esperanza. Muy parecido a lo que habló en 1 Corintios 13, del 1 del 2 al 10. Después habla del fructífero ministerio de los misioneros en medio de ellos, de cómo la gente enviada a Tesalónica a predicar, Dios rindió mucho fruto. Eso también lo habla del 2 del 1 al 12, y habla de la recepción del evangelio por parte de ellos como palabra de Dios. O sea, los tesalonicenses supieron valorar a los enviados y entendieron de que ellos hablaban palabra de Dios. Y eso se lee del 2 del 13 al 16. También Pablo explica su ausencia del 2:17 al 3:10, y también Pablo ora por ellos en el capítulo 3 del 11 al 13. Bien, y aquí es donde empieza su instrucción. Primero habla de ética, del 4 del 1 al 12, y después empieza a hablar de escatología, del 4 al 13 y del 5 al 11. ¿Qué es lo que hace aquí? Pablo empieza a revelar cosas que solamente a él se le revelaron. Y aquí es donde también habla del rapto, habla de esa imagen gloriosa, de que cuando venga el momento de que el cielo se va a abrir y que los muertos en Cristo iban a resucitar primero, y los que estemos aquí y los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos y viviremos eternamente con el Señor. Bien, habla de este rapto, habla de algo que tenía mucha premura, de que iba a ocurrir pronto. Bien, a tal extremo de que Pablo tuvo que incluso escribir 2 Tesalonicenses como para calmar un poco los ánimos. Después también enseña sobre vida congregacional del 5 del 2 al 22, y da una oración de cierre, algunos encargos y una bendición en el 5 del 23 al 28. Y después viene 2 de Tesalonicenses, que fue escrita casi encima de 1 Tesalonicenses en el año 51, y el objetivo era aclarar más extensamente los temas doctrinales relacionados con el futuro y la segunda venida de Cristo. Tuvo que exponerlos mejor. Y bueno, la clásica salutación,
1 del 1 al 2, y la razón por la que Pablo se gloría. Él habla de su perseverancia durante la persecución en el 1 del 3 al 4. También habla de que somos glorificados, vamos a ser glorificados en la segunda venida de Cristo del 1 al 5 al 10, y una oración para que la fe obre del 1 del 11 al 12. Después vuelve a enseñar y habla del día del Señor, este día grande y terrible que también se menciona en Apocalipsis y que también menciona Jesús en el 2 del 1 al 12, y una oración y exhortación del 2 al 3 al 3 al 5, y el trabajo también del 3 del 6 al 15, para ir terminando la carta, es como siempre con una bendición final del 3 al 10, del 16 al 18. Bien, y es con segunda de Tesalonicenses que se termina el primer grupo de las cartas de Pablo. Recuerden que las cartas de Pablo están divididas en dos grupos: las epístolas eclesiales y las epístolas pastorales. Y dentro de las eclesiales está este apartado de las cartas del cautiverio, que fueron Efesios, Filipenses y Colosenses. Bien, con esto ya terminamos esta primera gran parte. Y ahora vamos a hablar de las cartas pastorales, que son escritas a personas puntuales y en específico con instrucciones muy específicas. Bien. Primera de Timoteo. Fue escrita más o menos en el 62. Y el objetivo de esto era dar instrucciones a Timoteo sobre la organización de la iglesia mientras lo dejaba en Éfeso. O sea, Timoteo fue enviado a Éfeso con esta carta. No como salvoconducto, sino que para que él tuviera para orientarlo, para enseñarle. Recuerden que Timoteo era súper joven, casi un adolescente. Bien. Y para evitar ese problema, incluso Pablo tuvo que circuncidar a Timoteo. Porque si bien Timoteo era de familia judía, pero era gentil y no estaba circuncidado, entonces Pablo tuvo que circuncidarlo para evitar ese problema. Bien. Y ahí es donde ese detalle me indica de que Pablo era fariseo. Salutación del 1 al 2, y después habla del trato con los falsos maestros de la ley. Habla de los falsos maestros, sus doctrinas del 1 al 3 al 7, y habla también del propósito de la ley del 1 del 8 al 11. ¿Por qué tanto la ley? Porque el público objetivo al que Pablo siempre apuntó también fueron los judíos. Es más, cuando Pablo llegaba a una ciudad, al primer lugar que acudiera a la sinagoga, y después a los gentiles. Siempre fue así, excepto en Atenas. No, en Atenas también lo hizo, pero siempre fue así. Llegaba a una ciudad, buscaba a los judíos, la sinagoga, y ahí predicaba el evangelio, y aparte en paralelo le predicaba a los gentiles. Pero por eso siempre iban instrucciones y iban cosas pensadas para los judíos. Bien, en mucho no alcanzaste a qué, a Timoteo, perdón, a Tesalonicense. En muchos no alcancé. Sí. Bueno, pero después va a estar el PDF. Perdón. Carita triste. Oh. ¿Quieres que parta de nuevo con Timoteo? ¿De eso estás hablando, Marga? Puedo recapitular en Timoteo, pero no puedo volver más allá. Sigue nomás. Ya. Testimonio y encargo de Pablo. Primero le habla del llamado de Pablo al ministerio, que se lee del 1 del 2 al 17, y también le exhorta a la fidelidad del 1 del 18 al 20. Y después da instrucciones para la vida de la iglesia. Primero da instrucciones sobre la oración y la adoración. Primero sobre la oración de todos, del 2 del 1 al 7. Le da instrucciones a los hombres del 2 al 8, del 2 8, e instrucciones a las mujeres del 2 del 9 al 15. Bien. Después habla sobre el liderazgo de la iglesia. Parte importante, porque aquí es donde se ven requisitos para cumplir esas labores, que son para los obispos del 3 del 1 al 7 y para los diáconos del 3 del 8 al 13. ¿Por qué no habla de pastores? ¿Por qué no habla de otras cosas? Sencillo, porque el cuerpo pastoral de las iglesias en la iglesia primitiva estaba compuesto solamente por dos escalafones: pastores, presbíteros y obispos en uno solo, iguales entre sí, diáconos. Y los diáconos no tenían una posición de, como pasa muchos en las iglesias pentecostales, de tenerlos como casi que también tienen labores pastorales. No,
Los diáconos, como dice la etimología griega, son servidores. Es gente que se encarga del aseo, gente que se encarga del trabajo, es gente que se encarga de la pega, de la pega sucia, por llamarlo así. Con esa finalidad nacieron en la iglesia de Jerusalén cuando empezamos hecho. Bien, sigamos. Después habla del problema de las falsas doctrinas. El propósito de Pablo al escribir la carta, aquí se lo enuncia a Timoteo, se lee del 3, 14 al 16, y los errores de los falsos maestros, que está del 4 del 1 al 5. Y de ahí ya de frentón le empieza a dar instrucciones a este joven pastor. Primero lo amonesta en cuanto a su ministerio, que nadie tenga poco tu juventud y todo eso, del 4.6 al 5.2. Y después le da instrucciones sobre ciertos grupos específicos. Habla sobre las viudas del 5 del 3 al 16. Habla sobre los ancianos del 5 al 17 al 25. Y habla sobre los esclavos del 6 del 1 al 2. Los esclavos en la actualidad se podrían traducir como nosotros los que trabajamos. Si bien nos pagan, pero los esclavos en esa época existían, era una realidad. Pero los que eran se dio mucho en la historia del cristianismo de que fueron muchos los esclavos que accedieron a la salvación a través de sus amos, y sus amos los liberaban porque entendían la libertad, y muchos de esos esclavos se quedaban con los amos, y los amos se quedaban con ellos y como que les pagaban, vivían con ellos, pero cambiaba la relación. Ya no era una relación de esclavitud, así que te trato mal y que eres de mi propiedad, no, sino que eres libre, pero tú te quedas en mi casa trabajando y yo te mantengo en las mismas condiciones y todo eso, vives en mi casa. Se mejoró mucho ese tema. Bien, hablaba porque la iglesia se habló de eso, de siempre a los esclavos también tratarlos bien, porque también son almas, cosas que obviaron mucho, sobre todo en Estados Unidos. A los esclavos negros los trataban como gente que no tenía alma, sabiendo que la Biblia enseña claramente que no. Bien, después vuelve a hablar del trato con los falsos maestros del 6 del 3 al 10. Después le da amonestaciones sobre su ministerio del 6 del 11 al 16, y también da exhortaciones puntuales para los ricos. ¿Por qué? Porque los ricos hay que tener otra clase de trato con ellos, porque tienden a ver que el mundo gira en torno a ellos. Y eso se lee del 6 del 17 al 19. Y bueno, concluye Pablo con un saludo del 6 del 20 al 21. Después vamos a segunda de Timoteo. Y esta es la última carta de Pablo, posiblemente escrita en el año 65. La última. Y dar las instrucciones finales a Timoteo. Es más, lo último que escribió Pablo se lo escribe a Timoteo. No hay más registros de cartas de Pablo en la historia. Lo clásico, da un saludo de acción de gracias del 1 al 5, y habla y le da algunas exhortaciones a la fidelidad y a la valentía. Habla de no avergonzarse por el encarcelamiento de Pablo del 1 al 6 al 14. Da ejemplos de fidelidad e infidelidad en el 1 del 15 al 18. Y también habla de ser fuerte y de soportar en la gracia. Del 2 del 1 al 3, esto es muy lindo de entender. Soportar en la gracia, soportar en esto, las pruebas duras de la vida, las cosas que de verdad te ponen la vida difícil. Y vuelve a retomar el problema de los falsos maestros. Habla de la fidelidad para enfrentarlos, del 2 del 14 al 26, del impacto de los falsos maestros, del 3 del 1 al 9. Sí, los falsos maestros tienen un impacto devastador, así que hay que tener mucho ojo ahí. Habla de continuar en lo aprendido, del 3 del 10 al 17, y también le da un encargo final para el ministerio del 4 del 1 al 5. Después Pablo habla un poco de su relación con él, y ahí es donde Pablo habla de su muerte inminente. Él le dice que él ya va a ser entregado, del 4 al 6 al 8, y también le da las instrucciones finales. Le dice que le traiga la capa y que le traiga los pergaminos y todo ese cuento. Pero Pablo se está despidiendo. Aquí vemos a un Pablo que ya sabe que llegó hasta acá, que ha corrido la buena carrera, que ya
sabe que no va a pasar mucho tiempo antes que muere. Y la conclusión, saludos e información finales del 4 del 19 al 21 y la bendición que está en el 4:22. Bien. Después hablamos de Tito. Tito era otro ministro y colaborador de Pablo. Esto más o menos fue escrito entre el 62 y el 64. Y el objetivo era dar las instrucciones para completar la organización de las iglesias en Creta. Tito estaba trabajando, enviado por Pablo a Creta, actualmente Chipre. ¿Ya? Creta, una isla que tiene mucha historia, y ahí había un montón de iglesias. Y en Creta se mandó a organizar esto a Tito. ¿Bien? Y le da instrucciones para eso. Bueno, el clásico saludo a Pablo del 1 al 4 y organizando la iglesia en Creta. Y de por qué Pablo deja a Tito en Creta, y habla el por qué, del 1 al 5. Y da requisitos para los ancianos. O sea, para quienes que quieran tener esa investidura en la iglesia, aquí se mandan los requisitos. Están del 1 del 6 al 9. Y de nuevo los falsos maestros del 1 del 10 al 16. Después da instrucciones para diversos grupos. Instrucciones que recibe Tito para los que están a su cuidado como pastor, el 2 del 1 al 10. El fundamento teológico para la vida cristiana, que habla de cuál es, se los dejo ahí como tarea, 2 del 11 al 14. Y el encargo final a Tito, que se lee en el 2:15. Y después él enseña a instruir para que hagan lo bueno. Da un encargo inicial del 3 del 1 al 2 y después habla de la depravación humana sin Cristo. Porque el ser humano sin Cristo es totalmente depravado, no es capaz de entender su pecado. Bien. Y eso se lee en el 3:3. Y después habla de la experiencia del pecador de la gracia de Dios, de cómo el pecador accede a la gracia y la vive, del 3 del 4 al 7, y un encargo final a Tito del 3 del 8 al 11, para concluir del 3 del 12 al 15. Bien, la carta de Tito no es tan larga. Es más, las cartas de Pablo están ordenadas desde la más extensa, que es Romanos, hasta la más corta, que es 2 Timoteo en el primer grupo, y después las pastorales desde la más larga, que es 1 de Timoteo, a la más corta, que es la que sigue. Es más, la carta que sigue ni siquiera tiene capítulos, tiene 25 versículos. Y fue escrita a Filemón alrededor del año 60 para que tuviera misericordia por Onésimo. Onésimo era un esclavo de Filemón que se arrancó. Entonces Pablo lo manda de vuelta con esta carta para que interceda por él. Da un saludo del 1 al 3, da una acción de gracias del 4 al 7, y ahí ya hablamos de las peticiones de Pablo por Onésimo, del 8 al 21. Después Pablo da una intención de visita, como que le dice te voy a ir a ver y todo eso, del 21 al 22, para concluir la carta en los versículos 23 al 25. Es una carta que igual en las peticiones de Pablo por Onésimo hay algo que sacar, no creen que están... Es un poquito olvidada esta carta, al igual que tercera de Juan y Judas, pero hay mucho que ver aquí. Bien, de verdad que hay mucho que ver en esta carta. Bien, y queridos amigos, tarea. Tan. Una querida y linda tarea. Para que hay mucho que ver con el Megavisión. ¿Qué es ese? Se te cayó al menos 4 carnes ahí, pues amigo mío. Dice: tarea. No se preocupen si no alcanzan a anotar. Sí, dice la Claudia. Si no alcanzan a anotar, yo les voy a mandar el pantallazo de la lámina para que igual la tengan, pero les leo las preguntas para explicárselas al menos. Bien. Pregunta número 1. Menciona la carta que se atribuye a Pablo en el Nuevo Testamento y el porqué de tal afirmación. O sea, no me bastan con que me digan qué carta es, sino que me digan el porqué. Ya lo expliqué la semana pasada. Está explicado. Bien. Paréntesis, ténganme paciencia porque tengo que subir 2 clases a YouTube.
Y todavía no me pongo en el día con las primeras 4 clases. También las tengo que subir para completar el material allá arriba. Sí, tranquilo, si voy a mandar el pantallazo en unos minutos más. 2. Comenta la condición de fariseo de Pablo. No quiero que me digan era fariseo porque sí. No. El por qué era fariseo. También lo nombré la semana pasada. El por qué, qué es lo que hizo, de por qué se fue acá, de por qué se presume que fue fariseo. Por esto. Acabo de nombrar hace poco también otro argumento más. 3. ¿Cuál es la carta más escatológica de Pablo? Comenta. No quiero que me digan cuál o cuáles son. El por qué. Porque dice esto, porque habla de esto y habla de esto otro. ¿Ya? Comenten, expláyense. Ya. Porque no voy. Que por favor. Hay un montón de cosas, Iván. Eso es una arista más. ¿Ya? 4. ¿Estuvo preso Pablo en Roma solo una vez? Explica tu afirmación. Ahí quiero que me digan si estuvo preso una vez o no. Estuvo preso 2 veces. ¿Y por qué estuvo 2 veces? ¿Y por qué estuvo en Roma preso 2 veces? Por esto otro. Expláyense. 5. ¿Qué hay sobre la presunta tumba de Pablo? Da detalles. ¿Qué hay sobre? Me refiero a qué hay encima. Y también qué hay del lugar. Esto no está en la clase. Esto es para que lo investiguen. Porque sobre la presunta tumba de Pablo hay algo. Ah, no, si se los mencioné la semana pasada. Sí, les hablé. Se los hablé. Sí, porque cuando hablamos de la vida de Pablo. Sí, se los mencioné la semana pasada. Así que si no pusieron atención, pongan atención ahora. Sí, ¿dónde está la presunta tumba de Pablo? ¿Y qué hay encima de ella? Porque hay algo encima de ella. ¿Y qué hay sobre ella también? Así que ahí van a hacer un poquito de investigación bíblica. ¿Bien? La pregunta 5 no es necesario que vean los videos para contestarla. Eso es como más de investigación de internet. ¿Ya? Eso, queridos y queridas. ¿Ya? Esa fue la clase de estas últimas 2 semanas.